Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con esta serie en cuanto a lo que es espionaje, contraespionaje, espías, robo de información o de inteligencia, este tipo de cosas. Y bueno, la gente que hemos experimentado este tipo de cosas en cuanto a espionaje, el ser humano, o sea, el civil normal que no ha estado expuesto a esto, no sabe lo grave que puede ser esto o qué tanto se le puede estar espiando. Eso solamente lo saben las personas que tienen que ver con seguridad, policía, el ejército, agencias del gobierno. Pero regularmente el ciudadano normal no sabe esto. Y muchas veces este tipo de cosas no se divulgan mucho porque no se quiere causar consternación dentro de la sociedad. Pero realmente el ciudadano que no sabe o el ignorante es el más vulnerable que puede estar ante esto. ¿Por qué? Porque realmente en una sociedad donde los ciudadanos no tienen pensamiento crítico, son las sociedades que son más vulnerables en cuanto a esto, que son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque el espía no va, o sea, cuando hablamos de espionaje, el espía no va a ir a una nación con un arma, tirando tiros. El espía no va a ir así. El espía va a ir con un plan, con estrategia de manipulación, con estrategia de psicología. Va a ir con una estrategia de cómo camuflajearse dentro de la sociedad. Y puede hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. Con estrategia de cómo convence a lo mismo de su propia nación a que trabajen para él. ¿Verdad? Este tipo de cosas. Entonces las sociedades que no tienen pensamiento crítico, que los ciudadanos no tienen un pensamiento crítico, son las más vulnerables con este tipo de cosas. Entonces otra cosa que pasa con el espionaje es que tú no sabes, hasta que no se destapa algo, tú no sabes cuántos años lleva el espía espiándote. Pueden llevar años y años. Y tú no sabes cuánto tiempo lleva espiándote. Y otra cosa que del espionaje depende de las guerras. Porque mientras más un país coge información del otro, sabe las armas que tiene, la estrategia que tiene, la inteligencia que tiene. Entonces, en ninguna guerra, cuando una persona va a una guerra, cuando un presidente decide hacer una guerra con otro país, lo primero que hace es que se junta con el gabinete de inteligencia y decirle si puede o no y cuáles son las posibilidades de ganar o de perder, cuáles son las estrategias. Y esto tiene que ver mucho con la inteligencia que ellos recibieron de otro país, que el otro país tiene y cosas así. Pensamiento crítico realmente es la habilidad de saber lo que está, lo correcto o lo incorrecto, o lo que es verdadero o lo que es falso. Y eso suena muy simple, pero no es tan simple, porque hay cosas que parecen correctas, pero son incorrectas. Y hay cosas que parecen incorrectas, pero son correctas. O hay cosas que parecen falsas y son verdaderas. Y hay cosas que parecen verdaderas, pero realmente son falsas. Eso no es tan fácil. Pero hay tres áreas de estudio que son la más... la que no pueden haber más, pero la que más nos pueden ayudar en cuanto a lo que es pensamiento crítico. Y ustedes tal vez se van a sorprender con la que yo le diga, que es teología, principalmente teología cristiana, filosofía y historia. Estas tres. Porque yo digo que hay algunas personas que se van a sorprender con este tres tipos de áreas.
Porque estas tres áreas han sido la que menos se le ha prestado atención en las áreas educativas, principalmente en Occidente. Son las que más se le ha visto como un cierto tipo de negligencia. A mucha gente no le gusta este tipo de áreas. A mucha gente no son aburridas. Mucha gente lo ve como aburrido. Pero realmente son las tres áreas que más nos pueden ayudar. Matemática también es una de ellas, pero realmente estas son las tres básicas. Entonces estas son las tres que más se ha sido negligente en cuanto al área educativa. Estas tres. Por ejemplo, la teología cristiana ha sido muy atacada por ateístas, por relativistas y por lo que creen la teoría de Darwin, los evolucionistas. Ha sido muy atacada y ya mucha gente no le interesa estudiar teología. Ni siquiera lo mismo que están supuestos a estudiar teología, que son los cristianos, no estudian teología. Principalmente los evangélicos no estudian teología. Y es un área que casi mente. Pero, eso es lo primero. La segunda es la filosofía. La filosofía ha sido muy atacada por los científicos, y por los materialistas y por los hedonistas. Es decir, todo lo material, sentarse a pensar sobre algo, eso es inútil. Lo que importa es lo que yo tengo a la mano. Eso realmente no importa. O sea, realmente la filosofía. También está el caso de la historia. En caso de la historia todavía se enseña. Pero la historia se enseña de una manera que todo el mundo la encuentra aburrida. Y la historia no es aburrida para nada. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la escuela, lo que era la primaria, ese tipo de cosas, a nosotros lo que nos ponían era leer parte de la historia, pararnos enfrente, memorizarlo y ya. Y decirlo enfrente de la clase. Y esa es la manera más aburrida. La historia tiene misterios. La historia tiene cosas que no se sabe por qué sucedieron. Ciertos eventos. La historia tiene análisis. Muchas veces los historiadores no están de acuerdo uno con el otro por qué sucede la cosa. La historia tiene muchas cosas. Que no es solamente leer el libro. Tú tienes que analizar muchísimas cosas. O por qué sucedieron las cosas. Hay muchos gaps en la historia, mucho espacio vacío que no se sabe el por qué. Los historiadores trabajan mucho con los arqueólogos también. O sea que la historia no es aburrida. Nos la hicieron ver como que es aburrida, pero la historia no es aburrida. Entonces hay un dicho, yo traté de buscar en internet quién realmente dijo ese dicho, pero se le atribuye a varias personas, o yo realmente no sé. Tengo que buscar más. Dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y hay historias que se repiten y hay personas que, por ejemplo, hay ciertas ideas que son muy malas, que son diabólicas, que hacen daño. Con el tiempo se van. La gente aprende que fueron malas. Con el tiempo pasan años. Y la gente se olvida y vuelven otra vez. Como el caso, por ejemplo, del fascismo. El fascismo está volviendo otra vez. Porque son cosas que le dan tiempo a la gente. Más o menos como de 50 años. Pasa la mitad de una generación y después vuelven otra vez. Y es porque la gente se olvida de ese tipo de cosas. Y esto viene lo de la historia. Del sistema educativo hacerlo, porque la historia es obligatoria, saber la historia. ¿Entiendes? Y la gente se le olvida. Mucha gente, los manipuladores utilizan este tipo de estrategia también. Yo escuché la historia una vez aquí, eso pasó aquí en los Estados Unidos. No me recuerdo exactamente el libro donde yo lo leí. Yo creo que yo lo aprendí en el Community College. Pero resultó que hubo una persona, uno de este tipo de personas que engañan a la gente y engañó a una comunidad entera, diciendo que él tenía un circo y que él iba a poner un circo y que él tenía inversionistas en eso, y él convenció a los negociantes
de esa comunidad a que invirtieran dinero en ese circo. Ellos iban a dar dinero para ellos poder estar en el circo y vender sus productos, lo que vendían hot dog, lo que vendían empanadas, tal día. El asunto fue que ellos pagaron un dinero para tal día el circo estar ahí. Y ellos pagaron. Cuando llegó el día de todo el mundo poner todas sus negocios en el circo, no existía ningún circo. El hombre se había ido con todo el dinero y lo había engañado a todo. El asunto fue que después de muchos años el hombre volvió otra vez para atrás con la misma comunidad, pero después de muchos años. Pero ellos ya sabían el caso, entonces lo metieron preso. El asunto es que hay gente que hace esto, que se van después de un tiempo y cuando hacen su desastre, después se van y después vuelven otra vez con las mismas ideas. Estas tres áreas de estudio nos ayudan en áreas de pensamiento crítico. Por ejemplo, la teología cristiana nos ayuda en cuanto a la ética, saber lo que está mal y lo que está bien. Saber lo que está mal, lo que está bien. Por ejemplo, uno de los fundamentos de la teología cristiana es el valor a la vida humana. Pero sin ese valor, realmente nos preguntamos por qué están pasando tantos crímenes en cuanto a la vida humana. Y es porque esa clase de teología ya no se da en la clase, no se estudia. ¿Por qué la gente se está suicidando así por nada? Bueno, porque en la clase, ni siquiera en la high school se da religión ya. No se le enseña a los jóvenes lo que es la vida, lo que es la importancia de la vida humana. Entonces después se preguntan que por qué hay tanto problema. El doctor Ed Higson, en uno de sus surveys que él da, que lo pueden buscar en iTunes, creo que está, unos programas, él tiene un programa entero de el Antiguo Testamento. Él dice que le están enseñando a los muchachos evolución, entonces después ven que se comportan como monos. Entonces tú dices, ¿por qué que se están? Bueno, tú le estás enseñando evolución, tú le estás diciendo que vienen del mono. Entonces tú te estás sorprendiendo por qué hay tanto asesinato. Bueno, tú quitaste de la secuela, quitaste la teología. Que lo primero que te enseña la teología es que tú tienes que la vida fue dada por Dios y tú tienes que respetar la vida humana. Es por eso que sucede la cosa. La filosofía. Casi no se enseña filosofía. Entonces, la filosofía enseña lógica, razonamiento y análisis. Y sin estas tres cosas, una persona no puede ni siquiera aprender matemáticas sin esas tres cosas. Y la historia analiza los eventos y por qué suceden. Analiza los eventos y por qué suceden. ¿Verdad? ¿Por qué suceden los eventos? ¿Por qué la humanidad comete los errores que comete? Y este tipo de cosas. Ahora, la élite ha estado envuelta en esto. Y no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente. Por ejemplo, la élite, la gente de poder. Por ejemplo, según el libro The Job, el trabajo, la autora de ese libro dice que, y yo le he dicho varias veces, que en una conferencia, la élite, y ella menciona a los Rockefeller en ese libro, dice que ellos dijeron abiertamente que ellos no querían filósofos, ellos no querían poetas, ellos no querían pensadores. Ellos no querían ese tipo de personas. Según el libro Padre Rico, Padre Pobre, del autor, el autor, que es Robert Kiyosaki, él dice que el sistema educativo enseña, lo que le enseña a los estudiantes es a ser trabajadores, pero no le enseña a ser emprendedores. O sea, el sistema educativo lo que te enseña a ti es, cuando tú sales, tú vas a aplicar a una
a un trabajo, pero tú no te enseñan a cómo hacer tu propio trabajo. ¿Verdad? Eso es lo que dice él. También vemos el exceso de entretenimiento. Todo entretenimiento. Entretenimiento. O sea, en el entretenimiento no hay análisis. Tú no te sientas a hacer un ejercicio profundo de un pensamiento. Tú siempre te estás entreteniendo. Los influencers, los motivational speakers, toda esa gente tiene que ver con eso. La tecnología que tiene que ver nada más con entretenimiento. En el libro The Devil Alliance, la alianza del diablo, cuando Stalin y Hitler hicieron su alianza y se repartieron Polonia, una de las estrategias que usó Stalin cuando él conquista Polonia fue asesinar a toda la gente que tenían un poco de conocimiento. A todo el mundo. Dejó a Polonia sin cerebro. Y esa es una estrategia. O sea, el que no analiza, el que no piensa, imagínate, no se puede defender. Incluso, según el libro, la Unión Soviética asesinaba incluso a las personas que trabajan en oficinas postales. Hasta esa gente asesinaba. Ahora, una de las cosas es que a los extremistas les encanta este tipo de carreras. A la gente que son totalitaristas les gusta mucho historia, les gusta mucho la filosofía, les gusta mucho, principalmente filosofía e historia, les gusta mucho. A los liberales les gusta mucho la teología. Hay muchos liberales que son ateos que estudian teología. A los absolutistas, a este tipo de personas, le encanta mucho todo este tipo de carrera. A ellos les encantan este tipo de carrera. Y precisamente son lo que están... son realmente los que vienen con filosofía de este tipo. Y si tú dominas este tipo de área, tú eres que domina la mente. Y este tipo de personas le encanta este tipo de carrera. Cuando tú vas a la universidad y tú vas al área de humanidades, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los profesores de historia, la mayoría de los profesores de filosofía son de izquierda. Son totalitaristas, no creen en la democracia. No creen en una república. No creen en ninguno de este tipo de cosas cuando tú vas. Ellos son los que estudian estas áreas. Y lamentablemente, como dijimos en el comienzo del podcast, una sociedad donde los ciudadanos no analizan, donde no tienen pensamiento crítico, lamentablemente tiene toda la puerta abierta para el espionaje. Un espía llega y hace lo que le da la gana. Puede subir llega como un inmigrante cualquiera y puede subir la escalera, llegar hasta la punto más sensible de la sociedad, donde se desarrolla la inteligencia, donde se desarrolla todo. Y después, ¿tú entiendes? Y eso es lo que sucede. Y después vemos la catástrofe y todo este tipo de cosas. Y son los líderes, se vuelven los líderes de la sociedad. Dominan a todo el mundo. Le dicen a todo el mundo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, si tú eres una persona que tú dices, óyeme, pero yo veo espionaje donde quiera. Bueno, esos son los resultados. Veo como espía donde quiera, veo gente donde quiera haciendo cosas incorrectas. Ah, bueno, porque esos son los resultados. O sea, hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.